Estrenamos el bloque. Vamos con la cuña de entrada antes de presentar a mi invitado. Y si pensamos, es el bloque que estrenamos hoy. Jean-Pierre Teviet, especialista en temas de humanidades y director de la Asociación Integrus, viene con nosotros. Bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, para comenzar, ¿qué opinas de esto? Pero aparte, explícale a la gente, yo he tratado de resumirlo, pero explícale a la gente por qué hemos querido hacer esto. Bueno, creo que todos hemos leído Mafalda alguna vez, y más de una vez seguramente. En un momento le preguntan a Mafalda si practica un deporte de aventura arriesgado. Y ella dice, sí, a veces doy mi opinión. Y hoy dar la opinión, en realidad que es reflexionar, pensar, que crees, que vives, es un riesgo. Porque la peor esclavitud es aquella en la que vivimos todos contentos y creemos que estamos libres. Y hoy se propaga por muchísimos lugares, especialmente en los medios de comunicación, las redes sociales, que vivimos un tiempo de libertad. Y uno tendría que preguntar, ¿verdaderamente vivimos en libertad? Y el sentido de este programa y la pregunta, que es una pregunta inquietante, y si pensamos, va justamente ahí. Y uno puede decir, ¿pero acaso no pienso? Seguramente pensamos en muchas cosas, pero vivimos un mundo que es muy distinto a lo que vivíamos hace 30, 40 años. Hay una rapidez enorme, hay una masificación de las noticias, de la información, que es muy buena, pero también te puede atosigar. Hay una cuestión muy vertiginosa, hay mucho consumismo, hay mucho ruido, mucha superficialidad, y entonces uno no necesariamente piensa bien. No sé si tú viste alguna vez o leíste Alicia en el País de las Maravillas de Carroll. En un momento determinado, esta niña, cuando entra a este país fantasioso, lo primero que encuentra es muchos caminos. Y encuentra un gato que está en un árbol y le dice, señor, ¿a dónde tengo que ir? Y el gato le dice, ¿dónde quieres llegar? Y Alicia le dice, no lo sé. El gato le dice, agarra cualquier camino y sigue. Valdría la pena que nos preguntemos todos a dónde queremos llegar. Y ahí hay una cosa muy interesante. Yo para venir ahora al programa uso el Waze. Porque claro, por más de que no es tan lejos, el tráfico se hace un poco más denso. Y el Waze requiere 3 elementos. Más allá de lo tecnológico, requiere 3 elementos humanos. Primero, ¿dónde voy? Voy a venir a hablar con Diego. Segunda cuestión, ¿quién soy? Soy un carro, soy un avión, soy un barco, soy una bicicleta, porque depende de ello me va a decir si puedo llegar y cuánto me voy a demorar. Y finalmente, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Que es el acto de sinceramiento. Hoy estoy lejos, estoy cerca, me voy a demorar mucho, me voy a demorar poco. Hoy es muy difícil que, humanamente hablando, con todas estas dificultades que vivimos, nos preguntemos y hagamos un Waze personal. ¿A dónde quiero llegar? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? Simplemente hacemos lo de Alicia. Seguimos viviendo y avanzamos y avanzamos. Y en ese camino corremos un riesgo, que es lo que tú dices ahora, el ser manipulados. Hay una verdadera ausencia de libertad, contrario a lo que la gente quiere. Ahora, y si pensamos, este bloque que estamos debutando esta noche, tenemos la esperanza de dar a la gente herramientas y argumentos para dar batalla cultural, porque toda la gente que nos sigue acá quiere dar batalla cultural y quiere saber cómo. Y vamos a hacer lo propio para que tú puedas aportarnos argumentos, ¿no? ¿Para qué queremos libertad? Sería una pregunta aceptable en este viaje, ¿no? Y no te olvides de darme tu opinión de lo que ha pasado con Sydney Sweeney, que para mí marca un divorcio de empresas con la ideología progre y de tratar de forzárnoslas a través de sus campañas de marketing. Bueno, seguramente hay muchos elementos que hablar. Por ejemplo, un tema de infiltración, ¿no? La historia cambia radicalmente con Gramsci, luego de la Segunda Guerra Mundial. Gramsci es un marxista que dice, nosotros no vamos a ganar la batalla por las armas, la vamos a ganar culturalmente. Y tenemos que, cito, infiltrarnos en medios de comunicación, universidades, colegios, política, la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera, dice él, vamos a desnaturalizar un elemento fundamental con el cual entro a la pregunta sobre la libertad, la verdad. Hay valores que son supremos, que no tienen algo encima, y hay valores que son supeditados. Por ejemplo, la libertad, que es un valor fundamental, no es un valor supremo en sí mismo, es un valor supeditado. ¿Por qué? Porque la libertad necesita siempre de un regulador, que es la verdad. Tanto así que uno puede vivir la libertad correcta o lo que llamamos libertinaje, un mal uso de la libertad.
Por ejemplo, una persona que esté educando a un niño. Un niño de niño puede ser un chico estudioso o un chico no estudioso. ¿Qué hace un padre de familia? Le dice, estudia. Y va moldeando la libertad hacia lo correcto, la verdad. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar mejor, si nosotros queremos ser críticos, no dejarnos manipular en este mundo tan agresivo y tan sutil para manipularte, necesitamos pensar. Pensar para llegar a la verdad y que esa verdad nos ayude a ser libres. Te voy a poner un concepto que tiene que ver con el ejemplo que tú pusiste de American Eagle, que es muy interesante, que es el tema de la tolerancia, ¿no? Toda esta cultura, que no es cultura, porque la cultura es todo aquello que te hace ser más persona, pero todas estas manifestaciones humanas que te dicen, seamos tolerantes, ¿no? Pero la tolerancia es que hagas lo que yo te digo, que es mi discurso, muchas veces antinatural, como tú lo has hablado en la ideología LGTB, y quiero que lo hagas a mi manera y a mi forma, de manera sutil, diciéndote seamos libres. Y cuando tú levantas la mano, como pasa en lo que ha pasado ahora en este ejemplo, y dices, no estoy de acuerdo con eso, te viene la intolerancia, este apanado con el cual te golpean. La tolerancia que hoy día es presentada como una virtud suprema es una virtud relativa, igual que la libertad, porque depende de algo, de la verdad. Pueden haber tolerancias buenas y pueden haber tolerancias malas. Pueden haber intolerancias malas y pueden haber intolerancias muy buenas. O sea, eso es interesante lo que está diciendo. Por ejemplo, para el público más joven que nos ve y que ha sido víctima de que le han dicho qué intolerante eres o no seas intolerante, a ti qué te importa, ¿qué argumentos les das a ellos? ¿Cómo lo pueden usar? Primero pensar. Y pensar, te voy a poner un símil que creo que es muy interesante y muy fácil de entender. Cuando nosotros vamos a un país, pasamos por migraciones o por aduanas. ¿Qué es una migración y una aduana? Es el lugar de donde te filtran, donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Usted no tiene documentos, usted está requisitoriado, usted está trayendo un producto que no es adecuado. Y eso lo hace un país para defenderse y custodiar justamente a sus integrantes. La aduana, la migración que tenemos, es nuestra conciencia, nuestra mente. Pensar y poder tener una conciencia y decir, esto es correcto o no. Pero hoy día lo que se ha hecho es cortar las aduanas intelectuales y te las han bajado de varias maneras. Una, por ejemplo, con miedo. A mí me ha pasado varias veces de estar cruzando la calle y que haya una autoridad, un policía, que esté dirigiendo el tránsito y la cantidad de personas que empiezan a hacerle un apanado, gritándole, silbándole, diciéndoles cosas feas, es enorme. Entonces tú empiezas a bajarle la autoridad, la moral, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en nuestro país. Bajarle la autoridad y el peso a los que han defendido, por ejemplo, nuestro país. Entonces, tú empiezas a bajar eso, tú haces que la gente sea superficial, tú haces que la gente se desconecte de los valores permanentes. Todo este asunto famoso de seamos modernos y rompamos con la tradición. Yo no sé si te gusta ver la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 usa las ruedas. Estas ruedas cuestan una millonada y las cambian cada cierto rato. Resulta que la rueda es la misma figura geométrica que se usaba hace 5.000 años, con una diferencia que es más tecnologizada. Pero a nadie se le ocurre decir, soy moderno y voy a poner un triángulo en vez de una circunferencia de un carro, porque no avanza. La verdad es conservadora. Pero hoy nos han querido engañar diciéndome, si tú me dices que la ideología de género va contra la naturaleza, eres intolerante y te hacen un apanado. ¿A quién le gusta que en las redes sociales te griten, te insulten, que salgas en un medio de comunicación, que te destruyan la vida? Y claro, muchas veces no somos valientes o nos cuesta defender los valores verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a decir, a ver, un ratito, voy a volver a poner al señor que le toca estar en la aduana de migraciones de mi casa, que está comiéndose un chocolate lejos, y lo voy a poner y voy a decir, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Esta información que me dan es correcta o no es correcta? ¿Este medio de comunicación que me dice es correcto o no es correcto? Los filtros, pero y eso es algo que yo me encuentro totalmente, perennemente en mi profesión. Y dicen, oye, pero ¿por qué te metes tanto con los trans? ¿A ti qué te importa? Vive y deja vivir, sé feliz en tu vida. Y yo siempre digo que yo no es tanto que me meta con ellos, pero sí tengo un problema cuando hacen promoción de eso y cuando targetean a los niños. Ahí sí tengo un problema, porque no tengo por qué aceptar eso para comenzar. Pero tú, ¿qué haces? ¿Qué dices a lo que me dicen a mí? ¿Cómo responderías a eso? Primero, que en un diálogo, que es lo que queremos todos tener, en una cultura de encuentro, que supuestamente es la humanidad, todos tenemos derecho a hablar y a tener nuestro espacio. Y a lo que tenemos que llegar es a un consenso que se llama la verdad.
La humanidad ha hecho siempre eso. Oye, vamos a descubrir un adelanto científico, se juntan un montón de personas de distintos países y lo descubren. Por lo tanto, yo tengo derecho a decir mi opinión y tú tienes derecho a decir tu opinión. Nadie va a gritarte, ni pegarte, ni perseguirte. Lo que tenemos que llegar es en una racionalidad a saber cuál es la verdad. Uno puede decir, no quiero vivir la verdad, y eso es otra cosa. Pero en consenso todos decimos, esta es la verdad, y por lo tanto tengo derecho a ello. Pero claro, en este haber roto las aduanas, las migraciones intelectuales, lo que ha pasado es nos han llenado de miedo. Porque nos han amenazado que si tú dices una cosa, pues te van a gritar. Pero es interesante, si hiciésemos encuestas, la mayoría de gente está de acuerdo con la moralidad de la verdad que siempre ha existido. Así es. Por eso este psicoanalista que yo estaba citando la chuntó. O sea, spot on, como se dice en inglés. Un pequeño grupo de activistas que han sido los más vocales, por lo menos en las últimas 2 décadas. Claro. Los más vocales en redes sociales, en los medios masivos de comunicación, en las empresas, en los organismos, en todos lados. Y hoy la gente está regresando, y hay mediciones objetivas de esto, a los valores tradicionales, conservadores, que es la verdad natural, espontánea. Y es que ser conservador, Diego, es un insulto hoy día. Sin embargo, es una virtud fundamental. Uno se pregunta la sal. ¿De dónde viene el nombre salario? Viene de la sal. Y la sal era algo con lo cual te pagaban antiguamente, y sobre todo al ejército. ¿Por qué? Porque antiguamente no había refrigeración. ¿Tú cómo conservabas la comida? Especialmente en estos trajines enormes con la sal. Y la sal tenía un valor fundamental monetario porque dependía de tu vida. La sal tiene una virtud en ese sentido, conservar. Los seres humanos queremos conservar porque queremos seguridad. Lo más inestable e inseguro en la vida es lo que no es verdadero. En este lugar hay columnas que dicen seguridad. Si ahorita hay un temblor, normalmente nuestra tendencia es decir dónde está la S de seguridad, la puerta de salida. Si esa puerta al minuto 1 está acá, al minuto 5 está allá y al minuto 10 está allá, yo vivo en inseguridad. El ser humano necesita la verdad, es natural. Entonces hoy nos quieren robar lo natural, porque si te robo la verdad, eres una víctima. Ya seguramente toda esta cuestión del globalismo lo que ha hecho es darse cuenta que las armas no sirven, que el dinero muchas veces no sirve para ser un eje dictatorial. ¿Qué necesito? Robar tu voluntad y tu inteligencia, que son las 2 potencias fundamentales, razón y voluntad. Para dominarte. Claro, porque si yo te tengo a ti contento siendo tú un esclavo, ¿qué mejor que eso? Y hoy la humanidad cree que es mejor, que es más libre. Si uno se hace una pregunta, y tú, que seguramente sabes muchísimo por estadísticas, ¿cuánta gente va a tener terapias, toma pastillas o vive deprimida? En España, los niños de 12 años hasta los jóvenes de 29, ¿tú sabes cuál es el primer motivo de muerte de esas personas? El suicidio. Sí. Pero es una cosa descabellada. Sí. Estamos hablando de niños que están empezando la vida, jóvenes que empiezan a tener todo y que el suicidio es decir, mi vida no tiene sentido. Sí. El menú que nos han vendido y que hemos comido en este restaurante globalista durante un montón de años no sirve. Y ahí está la prueba. ¿Y por qué es tan infeliz esa generación? A ver, yo no sé si solamente una generación, porque seguramente todos podemos tener un montón de problemas y todos podemos consumir de todo. Pero Dostoyevsky decía, tú acabas con la verdad y todo cae. Todo es posible. Se le han quitado su ancla fundamental en el mundo. Tú cuando construyes una casa, un edificio, una propiedad, empiezas siempre por los cimientos. Los cuadros, los adornos vienen después y pueden caerse, pero tú quieres los cimientos. Los cimientos del ser humano siempre están en orden a la verdad. Volvamos a lo de Alicia en el País de las Maravillas. Ella quiere caminar y quiere llegar a un sitio. No sabe dónde, está perdida. ¿Qué necesita? Saber el Waze. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Y cómo estoy hoy día para saber dónde tengo que caminar? Y la idea de esta sección y este bloque es que nos cuestionemos. Hagamos lo que hacía Mafalda. Hagamos un deporte de riesgo. ¿Qué pasa si pensamos? ¿Qué pasa si cuestionamos? ¿Qué pasa si damos nuestra opinión? Yo creo, y no se trata de decir voy a darte mi verdad, tu verdad, porque las opiniones son interesantes y hay que escucharlas todas con respeto, incluso las que están equivocadas, hay que ser muy caritativo. Pero lo que tenemos que llegar es la verdad. Lo que interesa para construir una solidez no es mi opinión, no es tu opinión, no es la opinión de una autoridad, es la verdad. La idea es que todos vayamos a esa verdad y esa verdad nos libere. Pero hoy el concepto de verdad que este relativismo ha casi satanizado y que casi se ha vuelto
un delirio decirlo. O sea, tu programa es un delirio. Es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo se te ocurre decir que esto es verdad, que esto no es verdad? ¿Cómo se te ocurre criticar esta propaganda y a toda esta gente que se ha ido de American Eagle? ¿Por qué? Porque estamos esclavizados y dominados. Y tú ves que la tolerancia que nos proponen, cuando no es acorde a ese discurso, se vuelve una intolerancia. Un papá que le dice a su hijo en el colegio, estudia, y que no le permite que no estudie, sino se pone firme, y que es intolerante con ese hijo, es un papá bueno. Un papá que tolera que su hijo en el colegio no estudie y sea un flojo y saque malas notas, y es tolerante, es un papá malo. Ahora que mencionabas las estadísticas de suicidio en España, yo creo que es aplicable al mundo occidental en realidad. Yo creo que esta generación está deprimida y confundida porque cuando te quitan cualquier vestigio objetivo, boya de referencial, norte o sur, este o oeste, correcto, incorrecto, las dualidades, ¿no? Blanco, negro, bien, mal, bueno, te hundes. No sabes a dónde mirar. Ahora, hay una noción que me interesa mucho que desarrolles, que es este tema de que nos han bajado los filtros, que es el modus operandi, ¿no? de cómo operan estos. Nos han quitado los filtros, la actitud crítica y el pensamiento. ¿Cómo han logrado eso, en tu opinión? A ver, yo creo que si bien hoy día vivimos una ensalada de un montón de cosas, no todo es tan fácil. Antes tú te peleabas con un marxista, con una persona dictatorial, en fin. Hoy día todo vale. Chesterton, un pensador inglés que te recomiendo leerlo vivamente, y que voy a citarlo muchas veces aquí, decía que el problema de la humanidad hoy no es que no creamos en algo, sino que creemos en todo. Entonces hoy se ha diluido todo vale, siempre y cuando sea este pensamiento globalista, ¿no? Pero hay una estrategia clara que tiene que ver con Gramsci, que en algún momento valdría la pena tratarlo un poquito más a fondo. Sí. Pero más o menos sigue así. Primero yo me victimizo y yo te bajo las barreras, porque cuando soy víctima me pongo más blando. Segundo, te busco a esa victimización poner una especie de derecho y te meto a la mesa sin aduanas. Porque si yo te he victimizado, te tengo que ser más blando contigo, no te tengo que exigir igual que los demás. Y una vez que hago eso, por atrás empiezo a generar una serie de ideas en donde te voy posicionando en la mesa, pero con un derecho no adquirido por naturaleza, sino adquirido a través de esa victimización. Y ese tener espacio en la mesa tiene varios actores. 1, medio de comunicación. 2, políticas, leyes. 3, organismos internacionales. 4, educación. Yo con eso, ¿qué voy haciendo? Voy permitiendo que algo que no debía estar en la mesa, porque suyo debía haber sido rechazado por ser una cosa equivocada, pero que me han bajado la aduana por victimizarlo, entre en el ruedo. Y en un momento determinado, sin darme cuenta, resulta que no solamente tiene que estar en la mesa, sino que es bueno. Pero ahí viene el eslabón final. Ahora todos tienen que pensar como ellos. Y entonces empiezan a ver las leyes que son, vamos a defender las minorías, que se convierten en las dictaduras. Los dictadores que te obligan a que tú seas lo que ellos dicen. Yo, cuando enseño en la universidad, siempre pongo este mismo ejemplo. Chicos, yo quiero que sepan que soy cocodrilo. Y quiero que me traten como cocodrilo. Entonces, claro, unos empiezan así. Y por lo tanto quiero que haya leyes para el cocodrilo, quiero que haya derechos para el cocodrilo, quiero que haya exoneraciones para el cocodrilo. Entonces yo he empezado con una cosa descabellada, victimizándome, y he terminado siendo el dominador de todo. Y te sugiero, y le sugiero a los que nos están escuchando o viendo ahora, hay una novela de Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Es sumamente interesante, porque es la descripción en una fábula, con personajes animales, de lo que es el marxismo en su época. Pero es muy interesante porque Orwell lo que hace es, los animales se rebelan a las personas y las botan de la granja y ponen 7 mandamientos, ¿no? Uno no puede caminar en 2 patas, uno no puede beber, uno no puede acostarse con sábanas, en fin. Al tiempo hay una pugna entre los animales con los chanchos y terminan habiendo 3 mandamientos. Al final, entre los chanchos se terminan peleando y termina ganando uno, que si no me acuerdo mal es Napoleón, y termina siendo un mandamiento, que es el siguiente: todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Es la dictadura, que empieza ese proceso y terminas así. Es decir, oye, ¿sabes qué? La persona con tendencias o vivencia homosexual tiene derecho. Claro que tiene derecho, igual que todos. Pero eso no quiere decir que nos tengas que decir que él está viviendo una cuestión natural como está viviendo una cuestión totalmente antinatural, porque nos lo dice un manual de biología de primero de media, y que nos obligues a que la humanidad tenga que reconocer ello
y tenga que educar a los En chicos. base a ello. Totalmente. Entonces, esa es la dictadura que empieza con una victimización y que termina con una colonización absoluta del sistema. Pero eso va para todo también, ¿no? Claro. O sea, lo podemos aplicar a todo. Bien, son 8:31 y sí pensamos es el bloque y muchísimas gracias en esta primera sesión a Jean-Pierre Gracias a Toyet. ti, Diego. Todos los jueves estaremos con él, así que ya lo saben.